Where are you? What? Where are you? Where am I at? Nico Bay in Antarctica Peninsula. And the date is? 8th of January 2025. In And front of the library. what did you say? In front of the library. In front of the the planet. library. And how does it Ice. feel? It's beautiful. Ayer nos reunimos en una ceremonia para hablar con el tejedor. Y la historia es fascinante. Lo que contó, la configuración que se armó, fue fascinante. Voy a escribir la historia porque es muy larga de explicar, pero la esencia de lo que compartió es lo siguiente. La Antártida es como el centro o eje de la conciencia planetaria. Pero describió la Tierra como un barco. Un barco que tiene un sistema de navegación. Describió que la Tierra, como barco, se guía por su ancla, que es el corazón de la Tierra, pero necesita un capitán. El capitán del barco es la conciencia. Entonces, Filé, el corazón, el sentimiento, es el corazón de la Tierra, mientras que Sofía, es la cabeza, el pensamiento. El conflicto entre corazón y mente genera un desbalance, un desequilibrio en la estabilidad del barco, con lo cual lo que se produce es que en el mar del tiempo el barco está perdido y va repitiendo en loops, se va perdiendo en las olas porque no hay un capitán. Todos estamos fuera de nuestro eje. Entonces, decía, los dos ojos son los que Polo Norte y Polo Sur buscan calibrar. Pero en la historia que contaba, decía que Polo Norte, el polo magnético norte, se está moviendo y el del sur está atrapado. Está atrapado en un concepto y tenía que ver con la cruz suástica de los nazis y todo el control de Europa tratando de obtener Antártida. La svástica es un símbolo hindú, es un símbolo ario de la cultura del sur de la India y que representa el giro de todas las fuerzas, el poder, el fuego, la rotación de la Tierra. Y tiene su opuesto, obviamente, en positivo y en negativo. Uno de los aspectos lo que hace es expandir y el otro contraer, ir hacia adentro. Entonces los nazis utilizaron esa cruz, que es el símbolo de la expansión, para crear un imperio. Un imperio que, en definitiva, llegó al punto de decir: quiero abarcar también el tiempo. Entonces, lo que el tejedor decía es que esta historia yo no la sé de verdad. Esto es algo que los invito a investigar porque no conozco, no tengo ni idea. Lo que el tejedor dijo fue que los nazis, no todos, pero bueno, una parte de los nazis, se dieron cuenta de que el poder más absoluto para poder dirigir un imperio es la mente. Entonces empezaron a estudiar todos los seres que controlaron la mente, que lograron dominar la mente. Entre ellos, obviamente, Hermes, Tot. Entonces, al aprender cómo manejar la mente, entendieron el sistema de navegación del mundo.
y por eso sabían que tenían que obtener polo norte y polo sur, Thule, para obtener los dos ojos del mundo y así controlar el del medio. Entonces de esa manera trascendieron en el tiempo y desde ahí que estamos atrapados en un loop mental porque alguien ocupó el lugar de Hermes, que es el que dirigía el barco. ¿Qué pasa? Que si ahora nosotros empezamos a querer salir de este mundo y expandirnos a otros mundos, entonces el veneno de haber perdido el eje se expande y seguimos expandiendo imperio más allá a otros barcos, digamos. Nos volvemos piratas interespaciales básicamente a través del tiempo. Entonces decía, ¿dónde está el capitán del barco? Y el capitán del barco es como una abeja que solo se puede corregir con la frecuencia y las abejas calibran esa frecuencia dirigiendo en qué línea de tiempo correcta hay que ir. Mucha información, la voy a escribir toda, voy a ir contando más, pero quería dejarlo registrado un ratito. Voice of God within me. My words echo through the centuries. I am the captain. I am the ship. I am the sea. I am the storyteller of this great history. I am the weaver. I am the thread. I am this tapestry. Hear me. I am spirit. Aho.